tardes, amigos. Esta es una nueva edición de Diálogos del Montonero, el espacio en el que solemos conversar todos los problemas que aquejan a la República, al Perú. Bueno, el Perú está en una colisión de poderes en la que el Congreso ha aceptado una moción de vacancia del presidente de la República, invocando el artículo constitucional que establece la posibilidad de vacar al presidente alrededor de la incapacidad moral. Y el Ejecutivo ha respondido el día de hoy lunes, planteando una contienda de competencia al Tribunal Constitucional. En otras palabras, el Ejecutivo está solicitando que el Tribunal Constitucional resuelva, señalando que el Congreso no tiene la capacidad de vacarlo, invocando la incapacidad moral en esta circunstancia. Bueno, sucede que el Congreso ha designado a 3 reconocidos constitucionalistas como sus representantes ante el Tribunal Constitucional para defender los fueros que la Constitución reconoce al Congreso y que ellos plantean defender. Uno de ellos es el señor Domingo García Belaúnde, el señor Aníbal Quiroga León y el señor Enrique García. El día de hoy estamos con el señor Aníbal Quiroga León, reconocido constitucionalista, quien ha tenido la gentileza de aceptar esta conversación. Buenas tardes, señor Quiroga León. Gracias por aceptar esta invitación. ¿Cómo está, Víctor Andrés? ¿Cómo te va? Bueno, la pregunta es de frente. ¿El Ejecutivo tiene posibilidad de plantear una contienda de competencia cuando el Congreso desarrolla un proceso de vacancia invocando la incapacidad moral? ¿Hay esa facultad? Bueno, yo diría que no, porque el concepto de lo que es un proceso de competencia, o competencial como le llama el código, es para determinar si un órgano le quita una competencia al otro o no. Es para contender una facultad o una atribución. Y en el presente caso lo que hay es una responsabilidad política del presidente de la República que se traduce en su vacancia. No se le está quitando al Poder Ejecutivo una facultad o atribución. La facultad de atribución es del Congreso y es libérrima del Congreso. Dice el artículo 113, inciso 2, que la declaración de incapacidad moral permanente es del Congreso. Por lo tanto, no se vería de qué manera el Poder Ejecutivo como institución está siendo recortado o menoscabado o suprimido en una facultad. Y yo creo que la demanda y la posición del Poder Ejecutivo confunde lo que es la responsabilidad personal del presidente Vizcarra frente a hechos por los que tiene que dar cuenta con el orden funcional del presidente de la República, ¿no? Reunirse con sus empleados, su secretaria y su personal para alterar medios probatorios no es pues una facultad del presidente de la República. No se le está cuestionando ninguna facultad del presidente de la República. Mire usted que hace 2 semanas, cuando se cuestionó que el presidente de la República designó un embajador ante la OEA, el señor Ceballos, se dijo que no se podía cuestionar eso por una facultad del presidente. Es como si planteáramos una contienda de competencia por eso. Esa facultad en la Constitución está para el presidente y el Congreso no tiene nada que ver en el tema. Lo mismo pasa acá. La declaración de vacancia es respecto de la persona de quien ejerce la presidencia. No afecta a la institución presidencial. Es una decisión importante que hay que hacer y que la gente no hace. Por lo tanto, el Ministerio de Justicia y el Procurador deberían defender a la institución de la presidencia, no al presidente de la República. No son sus abogados personales. En este caso, al Poder Ejecutivo no se le quita ninguna facultad porque en el supuesto negado de que hay una vacancia, en 2 horas hay un nuevo presidente y el Ejecutivo se va a completar. No va a haber un vacío de poder, no va a dejar de haber presidente de la República, como ocurrió el año 2000 cuando se vacó al presidente Fujimori y se nombró al presidente Paniagua en su reemplazo. Por lo tanto, yo no alcanzo a entender qué facultad o qué poder, atribución del Ejecutivo se estaría restringiendo. Cosa distinta es con la persona de Martín Vizcarra en el cargo de presidente de la República. Pero eso no es una atribución del Poder Ejecutivo. Bueno, a primera vista, señor Quiroga León, cualquier estudiante de Derecho señalaría que no hay una contienda de competencia en este proceso. Pero, ¿qué va a suceder si el Tribunal Constitucional falla, digamos, otorgando esa medida cautelar al Ejecutivo? Es decir, le dice al Congreso, no puedes ejercer una función que la Constitución reconoce. ¿En qué situación se pondría la República
y el sistema Si tal cosa ocurriese de acá el día jueves, bueno, si tal cosa ocurriese de acá el día jueves, habría que acatarlo, pero yo veo difícil que acá el jueves pueda haber una decisión de ese tipo. Si miramos la línea de tiempo de la contienda de competencia el año pasado, que se interpuso también una contienda de competencia de envergadura, pero en este caso al revés, el Congreso contra el Poder Ejecutivo, por el cierre del Congreso, la demanda fue interpuesta la primera semana, los primeros 10 días de octubre, y fue admitida el 19 de octubre, se tomaron su tiempo, y luego la medida cautelar fue absuelta en noviembre. Entonces yo no vería cómo en los plazos normales y la actividad natural que tiene el Tribunal Constitucional de acá al jueves, podrían verse dos actos procesales, que es la admisión de la demanda, es el requisito para que haya presupuesto procesal, que haya una revisión de la medida cautelar y que haya un consenso de los 7 magistrados de otorgar una medida cautelar o una resolución fundamentada, firmada y además publicada en el Diario Oficial Peruano. Me parece que los tiempos no dan. Estamos al día lunes, al mediodía, y acá el jueves en la noche, como lo vaticinó el magistrado Espinosa, que adelanta opinión en esta materia, y en otras no daría el tiempo, a menos que el tribunal tenga pues una actitud francamente singular que nunca se ha visto antes. Estaríamos frente a un gobierno de jueces que no han sido elegidos por la soberanía popular. Es decir, estaríamos, porque sabe que, señor Quiroga León, esto es independientemente si uno esté de acuerdo o no con que se procede la vacancia. Yo creo que hay una mayoría nacional que está señalando, incluso de partidos políticos, de actores en general, que la vacancia no es lo más correcto en una situación como la que estamos viviendo, de una recesión feroz, de una crisis sanitaria feroz. Digamos, no es lo más correcto agregar una crisis republicana extrema de este calibre, dice una mayoría. Pero otra cosa es discutir la Constitución, otra cosa es discutir la facultad que establece la Constitución. Y de pronto, un grupo de jueces suplanta en el ejercicio de la Constitución a las instituciones elegidas soberanamente por el sufragio. ¿Cómo se llama esto, señor Quiroga León? Señor Quiroga León. Sí, pues, el Tribunal Constitucional, sí. Yo no creería que hay un gobierno, como usted ha señalado, porque los magistrados del Tribunal Constitucional son elegidos por lados del Poder Judicial. Por lo tanto, ellos tienen esa competencia está asignada en la Constitución. El punto no es si la tienen o no, el punto es que la ejerzan bien, ¿no? Y en el pasado, digamos, el tribunal se ha comportado bastante bien, salvo algunas cosas. Muy discutible fue la sentencia en el caso de la disolución del Congreso, cuando le salvaron el cuello al presidente Vizcarra con lo que hizo. Vamos a ver si eso lo van a hacer ahora, pero además en tiempo récord, en horas, ¿no? Y yo dificultaría que eso pueda ser así, pero digamos, nada está escrito sobre piedra. Yo mismo pienso que la vacancia no debería darse y creo que no hay votos para eso. Pero una cosa es lo que yo pienso y otra cosa es el procedimiento político que está previsto en la Constitución y el cumplimiento de las instituciones constitucionales, ¿no? Si yo voy a imponer mi parecer frente a la Constitución, entonces estamos complicados en el tema, ¿no? Sí, pues, ahora, por otro lado, el tribunal, ¿usted cree que por otro lado ya no es un tema de competencia en sí, sino es ya un debate constitucional? Se ha señalado que el presidente está blindado por el artículo 117 de la Constitución hasta el fin de su mandato. Se ha señalado también que la Constitución establece 4 causales de vacancia y finalmente se ha dicho, se ha argumentado que el criterio de incapacidad moral es tan amplia, no está tipificada, que está sujeta al humor, a las circunstancias de una mayoría efímera, y una república no puede funcionar así. ¿Cómo se responde a ese argumento, señor Quiroga? Sí, bueno, está en la Constitución y ha estado desde 1835. Si se ha utilizado poco es porque han habido pocas circunstancias en que ha sido posible utilizarlo. Y básicamente la circunstancia no está dada en función de la causal, sino de las mayorías que hay en el Congreso. Cuando un presidente de la República normalmente, en un régimen semipresidencial, semiparlamentario, tiene una representación importante en el Congreso, esa discusión no se va a dar. El problema se produce cuando el presidente pierde esa representación o como en este caso simplemente no la tiene. Y entonces salta a la piscina vacía
con 130 congresistas que no son sus partidarios de él y que van a decidir por mayoría, como ocurre en la democracia, si debe ser materia de un juicio político o no. Ocurre eso en todos los países democráticos. Hace poco, 2 meses, ha ocurrido en los Estados Unidos con Donald Trump. Ha salvado el impeachment por 8 o 7 votos en el Senado, ¿no? Es una cuestión de votos. Si la congresista Pelosi los hubiese tenido, pues Donald Trump ya no sería presidente de los Estados Unidos. Ha ocurrido en Paraguay con el presidente Lugo, ¿no? Entró en la mañana como presidente y salió en la tarde como expresidente. Es un juicio político de carácter político objetivo, ¿no? No es que dependa del humor del Congreso, depende de las fuerzas políticas que se ponen de acuerdo y que llegan a un consenso. Y para eso tiene que haber una condición objetiva que es el número de votos. Si hay 86 votos, pues no hay vacancia, por más que detrás de él hayan los actos que hayan. Y si hay más de 87 votos, habrá vacancia. Eso es lo que dice la Constitución. Ahora, digamos, para entrar a una fase final de conversación, señor Quiroga León, hay algunos sectores que señalan que estas crisis recurrentes entre el Ejecutivo y el Legislativo lo que están expresando es un fracaso del diseño constitucional, que este sistema híbrido entre un presidencialismo y un parlamentarismo tiene que ser reajustado porque no hay un equilibrio de poderes, hay un sistema de baja gobernabilidad. En fin, ¿usted cree que esa es la razón o estamos frente a un fracaso? En absoluto, ¿no? En absoluto, el modelo no ha fracasado. El modelo está ahí, es un modelo que funciona cuando la gente quiere que funcione. Lo que ha fracasado son los gobernantes. Si el presidente Vizcarra, al asumir la presidencia, no solamente hubiese alimentado una bancada, sino también ha hecho pactos políticos, no tendría ese problema. Si el presidente Vizcarra, cuando convocó apuradamente las elecciones para este Congreso corto, en enero de ese año, hubiese presentado una lista congresal, pues tendría una bancada. Tiene que ver no con el modelo, tiene que ver con la concepción que tienen los políticos de la democracia. Yo creo que el presidente Vizcarra tiene una concepción muy especial de lo que es la Constitución y la democracia, muy utilitaria, ¿no? Muy binaria. Y su concepción pasa por tener siempre un enemigo. A él no le interesa si funciona o no funciona la Constitución, o si funciona o no funciona la democracia, o no hay estabilidad democrática. A él le interesa su figura, las encuestas, y a quién agarrar de muñeco para golpear cuando él cree que le corresponde o le conviene. Pero si hubiese hecho un pacto político, o si el otro día, en vez de salir a pechar al Congreso, llama al presidente del Congreso y se reúne con él y llega a un acuerdo político, pues estaríamos hablando de otra cosa. Entonces el modelo no ha fracasado, han fracasado las personas que no utilizan el modelo o que no lo saben utilizar o que tienen una concepción distinta, ¿no? Que dicen ser demócratas y no lo son, que dicen tener consensos y no los quieren. Bueno, sobre todo recordando, señor Quiroga León, que tenemos 20 años de democracia, se han producido 4 elecciones sucesivas sin interrupción y estos 4 gobiernos no han tenido mayorías absolutas en el Parlamento. El gobierno de Toledo hizo una alianza con el FIN, el gobierno de García con el Fujimorismo, el gobierno de Humala, bueno, con otros sectores logró armar mayoría, pero esto no sucedió en este gobierno y finalmente la antipolítica, la guerra, la confrontación se desataron a todo nivel y las consecuencias son lo que estamos viviendo. Claro, no han tenido una mayoría absoluta, pero han tenido una mayoría relativamente importante, ¿no? Si yo tengo 40 congresistas, ya estoy en los 90 votos en contra, si tuviera todo el Congreso en contra, ya sería mucho más discutible discutir la vacancia y habrían pactos políticos y acuerdos políticos básicos que impedirían que eso se discuta. Por eso no se discutió con Alan García, por eso no se discutió con Mala y con el propio Toledo. Pero si yo le doy la espalda al Congreso y genero un vacío político en el Congreso y estoy permanentemente conteniendo con el Congreso para que la opinión pública la golpee, pues ese es el resultado, ¿no? Yo he escrito que esto es una consecuencia directa, una obra maestra del presidente Vizcarra. Este Congreso es su creación y este Congreso se lo quiere fagocitar. ¿Por qué? Porque él ha planteado así las cosas. Eso es su responsabilidad. Si él de entrada hubiese hecho un acuerdo político con otras fuerzas, estaríamos hablando de otra cosa. Si él el otro día, en vez de salir a pechar al Congreso y en su proclama unilateral, hubiese cogido el teléfono y llamado al presidente del Congreso y hecho un acuerdo político como hacen los políticos, pues estaríamos hablando de otra cosa, ¿no? Pero tira y afloja, porque nadie se pelea con una pared, ¿no? Y para bailar tango se requieren 2.
la consecuencia de ese desacuerdo político permanente es lo que estamos viviendo ahora en perjuicio de todo el país. Bueno, y un tema final, una pregunta final, señor Quiroga León. Una de las causas también que explican esta situación es la no reelección de los parlamentarios, ¿no? Pero si yo le preguntara, ¿qué reformas constitucionales deberíamos pensar, imaginar para salir? Bueno, usted ha señalado claramente que hay una responsabilidad fundamental de los actores, ¿no? Pero si tuviéramos que imaginar reformas constitucionales para buscar un mejor sistema de gobernabilidad, una mejor relación entre los poderes, ¿qué nos podría usted plantear con la serie de trabajos e investigaciones que ha realizado al respecto? Sí, bueno, tampoco estoy de acuerdo con el hecho de que la no reelección traiga como consecuencia esto. En este Congreso, si estuvieran los anteriores congresistas, sin bancada de Vizcarra también hubiesen hecho lo mismo. Mulder, de Castillo, o los que estaban el año pasado, sin bancadas ninguna por parte de Vizcarra, hubiesen hecho exactamente lo mismo. Ese punto no es. México ha tenido una gran estabilidad política durante más de 70 años impidiendo la reelección. Yo más bien soy partidario de la no reelección de los políticos profesionales. Pero yendo concretamente a lo que usted plantea, en primer lugar y antes que nada, revisaría la cifra repartidora. No es posible que un presidente gane las elecciones con el 51% y tenga 19 congresistas y la oposición tenga 83. No es posible que eso pase. O sea, eso es un absurdo matemático. En segundo lugar, la bicameralidad, por más antipopular que sea. En tercer lugar, tener las instituciones mucho más marcadas, mucho más claramente marcadas, ¿no? El desarrollo de los controles políticos interórganos. Yo diría que esas tres cosas serían las fundamentales, pero las elecciones tienen que tener un reflejo en el Congreso. Usted gana las elecciones, pero tiene minoría en el Congreso. Yo pierdo las elecciones y tengo mayoría en el Congreso. Eso es un absurdo, ¿no? ¿Usted entonces estaría planteando elegir el Congreso en la segunda vuelta? Eso, o que la cifra repartidora sea diferente, o por ejemplo, la fórmula que se ha optado con los alcaldes y los presidentes regionales. Cuando esta situación se repitió, se replicó en las municipalidades y en las regiones, en que el presidente ganaba y no tenía minoría, era imposible gobernar, ¿qué cosa dijo la ley? El alcalde o gobernador que gana tiene la mitad más uno de los regidores o los consejeros regionales. Punto. Al que gana la elección se le da la mitad más uno del Congreso. Se acabó el tema. Entonces nunca va a tener minoría. Y claro, para sacar leyes importantes, como leyes orgánicas o leyes de reforma, voy a tener que hacer pactos. Pero parto de una base que me permite gobernar, ¿no? La fórmula, porque yo me pregunto, ¿por qué la fórmula funciona para los alcaldes y no funciona para el Poder Ejecutivo? Y no gana las elecciones con el 30 y pico %, pero la ley le otorga la mitad más uno de los regidores. Y eso le permite gobernar. Ese acuerdo de gobernabilidad en las municipalidades y en las regiones, ¿por qué no se replica para el Poder Ejecutivo o Congreso? De acuerdo, señor Quiroga. Interesantes reflexiones. Le agradecemos infinitamente sus reflexiones, sus argumentaciones. Ojalá pues que los políticos, la élite, escuchen este tipo de reflexiones. El Perú tiene que salir de esta crisis y ojalá se imponga la sabiduría y la prudencia para evitar mayores sufrimientos a nuestra gente. Muchas gracias, señor Quiroga. Encantado. Buenas tardes. Muy bien. Mucho gusto. Muy bien. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. Regresamos en la siguiente edición. Gracias.